Buenas tardes, gracias al Banco de la República, el área cultural del Banco de la República de Medellín, que permite desarrollar esta actividad, y al Centro Comercial del Tesoro, que en alianza con el banco pues, nos permite presentar un poco de lo que es el Club de Lectores de Economía y Cómica a través de la historia. Y en este caso pues vamos a desarrollar una presentación no muy amplia sobre lo que es uno de los géneros que ha entrado en mucho desarrollo, muy en boga del cómic en los últimos años, que es el cómic periodístico, el cómic documental o el cómic de no ficción. Mi nombre es Mario Cárdenas, soy editor y redactor de revista Blas, he trabajado como promotor de lectura, escribo para diferentes medios sobre cómic y literatura, y a continuación pues voy a tratar de contarles un poco qué es el cómic periodístico. Eh, los cómics, como cualquier forma de arte, como cualquier manifestación artística, pues están delimitados o están divididos por géneros. En este caso, el de no ficción, así como pasa con el cine documental, es uno de tantos, y que ha venido desarrollándose en los últimos años, sobre todo por trabajos que fueron muy importantes en algún momento de la historia. Hace ya casi que 30 años más o menos. Uno de ellos han sido los trabajos en cómic periodístico, el cómic de reportería de Joe Sacco, un periodista que con todo el lenguaje de historietas pues ha hecho reportajes en diferentes lugares del mundo. Uno de los más famosos es Palestina, un trabajo que no inició siendo un cómic documental como tal, pero se fue configurando en publicaciones periódicas en una de las referencias que muchos autores han tomado o han tenido como camino a seguir, entendiendo que el cómic podía contar historias de este tipo. Sin embargo, pues en Colombia hay referencias anteriores al trabajo de Sacco, y una de ellas es este trabajo que es Historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica, de un autor de Pereira, Uliano Chalarca, él en compañía con el equipo de investigación de acción participativa Orlando Falsborda, documentó parte de la historia de la lucha por la tierra en esa región de Colombia. Entonces eso también lo constituía como un precursor del cómic documental, del cómic periodístico, que no tiene una aparición, digamos, lineal, sino que tiene diferentes momentos distintos en la historia. Lo que pasa es que en los últimos años, con el advenimiento de la novela gráfica, de la aceptación de los cómics como un medio para contar este tipo de historias, pues ha tenido una mayor referencia, ha tenido una mayor aceptación. Eh, hay cosas importantes que uno debe entender, y es que los cómics periodísticos han ganado mucho terreno, sobre todo porque tienen la gran capacidad de contar eventos de, con mucha información, de gran amplitud de datos, información a un público más amplio, o incluso a públicos a los cuales antes no se podía llegar por las limitaciones que cualquier tipo de lenguaje imponía. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, no es lo mismo presentar una información en un libro de historia, en un libro de texto largo, especializado, o en un cómic documental, que presentarlo en un cómic de no ficción, un cómic periodístico. Esto porque los elementos y el lenguaje que constituyen su marco de trabajo pues son otros. En este caso hay elementos fundamentales que entran en acción y que son muy visibles a la hora de relacionarnos con estos trabajos. Por un lado está la imagen, los textos, los dibujos, la forma de organización, y que esa forma de organización no es estandarizada. O sea, esa forma de organización no tiene una fórmula técnica para hacerse. Eso lo que ha producido es que muchos autores con diferentes líneas de trabajo, retomando incluso trabajos anteriores a la referencia central de todos los trabajos que ha hecho Joe Sacco, como por ejemplo Notas al pie de Gaza, en el cual hace una investigación en los años 50 en el territorio, en una de las historias del conflicto de Palestina e Israel, donde recupera una masacre olvidada que se vuelve un elemento histórico y de archivo.
lo que les decía además es que no hay una estandarización, un modo de hacerlo. Los modos son muy diversos, obedecen a registros muy distintos entre sí. Hay autores como Etienne Davidiu, un francés, que a través del cómic hace una crónica de un conflicto rural entre unas comunidades y unos territorios agrícolas que se ven amenazados por la intervención de unas carreteras y va a transformar como todo el paisaje, y él hace una representación de todo lo que hay o todo lo que está sucediendo en ese territorio. Otro de los ejemplos que aparece es Patria, de Nina Bunjevac, con un formato distinto. La forma de recreación se parece más a un álbum de fotografías donde cuenta una genealogía de su familia que está conectada con la antigua Yugoslavia, o ese trabajo de Olivier Kluger que es Escapar de la guerra y de las olas, donde él construye unas postales gráficas sobre los ciudadanos que están escapando de los conflictos en Medio Oriente que irrumpieron sobre todo a partir del año 2010. Como podemos ver acá, las formas son muy distintas, las formas de graficar no obedecen a un estándar marcado, sino que los autores han ido experimentando. Eso ha hecho que el cómic de no ficción, el cómic documental, se expanda también a terrenos en los cuales investigadores utilizan el lenguaje del cómic para hacer tesis de grado, o historiadores presentan una información totalmente en el lenguaje cómic. Entonces no se ciñe solamente a reportajes o a entrevistas, y la maleabilidad, la flexibilidad del lenguaje, el dibujo, los elementos que entran en conjunción, pues permiten que eso llegue a muchos públicos y que muchos autores se hayan decantado por seguir ese camino. Eso ha hecho que, por ejemplo, en Colombia se haya desarrollado, por decirlo de alguna manera, mucho el cómic documental. Y uno de los trabajos últimos que apareció en esa línea de cómic documental en Colombia son un par de trabajos para el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hace parte de la colección de informes de narraciones hechas directamente desde las víctimas. Uno de ellos es narrado en el territorio de Tulapas y el otro en el territorio de La Palizúa. Son dos trabajos que están hechos a partir de lo que es la editorial Cohete Comics o el colectivo Globoscopio. Ahí está presente Pablo Guerra, que es un autor de cómics colombiano, y trabaja con dos dibujantes y reconstruyen a partir de las miradas de las víctimas el trabajo de los territorios. Esto ya lo habían hecho en otro trabajo que se llama Caminos Condenados, donde parten desde un insumo académico, una investigación de los despojos en el territorio de los Montes de María, para contar cómo los desplazamientos, cómo se configuró, y obviamente pues está enlazado con lo que hizo Leonor Chalarca años antes, en los años 70. Dicho esto, el cómic documental es un género muy diverso, o sea, muy diverso dentro de ese gran ecosistema de los cómics, que ha empezado a crear subtipos, tendencias, formas de hacerlo, y en el cual también ha aparecido la fotografía como un elemento narrativo que se fusiona con el dibujo, o la sola fotografía ya en función de la narración de cómic. Hay un trabajo que se llama La Grieta, de Guillermo Abril y Carlos Espotorno, en el cual ellos hacen un reportaje sobre las fisuras y los puntos de migración en Europa, y crean este trabajo a partir de fotografías con un tratamiento digital y especial. Esto ha hecho pues que el cómic, como cualquier forma de lenguaje, como cualquier forma de arte, sea reconocido para narrar cualquier evento histórico, periodístico, de reportaje, como lo hacen, como habitualmente lo leemos en otras formas de arte, en otros medios, y ha ganado tanta reputación, premios, reconocimientos, que muchos de los eventos que estamos viviendo los últimos días a partir de la pandemia, de los eventos generados en la pandemia, las alteraciones sociales y económicas, pues muchos autores también se han lanzado a narrar trabajos en cómic.
Uno de ellos es Sonny Liu, que presenta de forma didáctica cómo ha evolucionado en una historieta donde presenta cómo ha evolucionado, qué caminos ha tomado, las interpretaciones que ha tomado la pandemia. Otros han sido autores que de manera personal han empezado a hacer como diarios gráficos de lo que es la pandemia. Son muy populares en redes sociales y en sus cuentas. Los trabajos de Hernán Siriani, un dibujante de Argentina que ha construido un diario de la pandemia, pero todo hecho en historietas. Asimismo también revistas como Drawing the Times, que son revistas especializadas que se dedican directamente a contar información en cómic, pues también han contado diferentes episodios, unos más largos, unos más cortos, o revistas como The Nif. Eso a grandes rasgos es un poco lo que es el cómic de ficción. Es un campo mucho más grande que tiene muchas más referencias y que acá pues no alcanzo a explicar del todo. Lo que sí queda claro es que para los curiosos, para los lectores posibles, este es un terreno que tiene ya muchas lecturas, que tiene un campo de investigación muy grande, y el cual pues a través de lo que es el Banco de la República y de los clubes que hemos desarrollado, pues se hace la invitación para que se acerquen a estas lecturas, las que he referenciado o otras que nombré de manera periférica. Espero pues que la información esté completa, que les sirva de la mejor manera y que puedan entender que los cómics de no ficción, cómics documentales, son una muy buena opción de lectura para entender qué es lo que está pasando en estos momentos en la pandemia, en las consecuencias sociales, o para entender otros episodios históricos o de interés social. Muchas gracias por la invitación, gracias al Banco de la República y al Centro Comercial de Tesoros.